¿verdad? Tenía el fin de ¿verdad? Literalmente presentar estampas, presentar elementos de carácter artístico para resaltar la belleza, para resaltar el puro elemento natural, sino que el arte que vamos a hablar el día de hoy tenía un fin propagandístico. Me refiero al hecho de transmitir ideas, transmitir creencias y buscar convencer a las personas que vean este arte de ese mensaje que el arte estaba transmitiendo. Esto va dirigido mayormente a personas educadas, a personas, a un público dirigido, que era ese público que representaba la élite, representaba, ¿verdad?, el aspecto de la monarquía, lo que viene siendo las instituciones monárquicas o de gobierno de la época, las instituciones eclesiásticas, tanto católicos como protestantes. Esto no se limita a España, no se limita a Inglaterra, Holanda. Esto se desarrolló prácticamente en toda Europa, y el fin que vamos a discutir hoy es cómo Theodore de Bry, con su grabado que vamos a hablar en el día de hoy y otros grabados, se utilizó como un tipo de arma, por decirlo de esta manera, un arma que fuera utilizada para atacar lo que viene siendo la monarquía hispánica, que era el poder mundial de la época y que nos atañe a nosotros porque, ¿verdad?, estamos en el viejo San Juan. Las fortificaciones se construyeron para defender San Juan, Puerto Rico y los intereses de la monarquía española. Así que voy a comenzar. Vamos a pasar por aquí la presentación. Y en primer lugar, pues me gustaría definir lo que viene siendo propaganda, que es importante porque es lo que vamos a estar hablando la noche de hoy. Y propaganda viene del latín propagare, que es propagar, que es esparcir, ¿no? Información en este caso. Es importante señalar que hoy día lo que estamos haciendo, aunque no es propaganda, pero la función de lo que es el Zoom esta noche, lo que es el Facebook Live, lo que son las redes sociales, lo que son los medios de comunicación, busca, ¿verdad?, propagar información, propagar noticias, propagar productos, propagar, en fin, a un público general con diferentes intereses, propagar información. Y la propaganda no es otra cosa que, por ejemplo, los comerciales que vemos en la televisión, ¿no? Cómo se vende un producto, ¿verdad? Cómo ese producto se busca convencer al público, a los consumidores potenciales, que ese producto es el mejor, y buscar resaltar los aspectos positivos. En el caso que vamos a hablar hoy con el arte de ese grabado, tienen una intención contraria, es buscar resaltar el aspecto negativo de lo que venía haciendo ¿verdad?, los indígenas en el Caribe, en este caso los taínos, pero aplicaba también a los territorios españoles. Así que la propaganda es propagar, y esa propagación de esa información puede ser manipulada. ¿Por qué? Porque se busca, como dije ya, buscar adeptos, convencer. Así que se buscaba propagar doctrinas, opiniones, buscaba persuadir, crear una idea o una imagen sobre algo o alguien, una imagen positiva o negativa, y buscaba impactar los sentidos, ¿verdad? Y aquí incluí en la presentación lo que hoy día hablamos, por ejemplo, los propagandistas médicos, ¿no? Que como oficio, ¿no? Como trabajo, es quizás de lo más que conocemos un propagandista médico. No es que ellos se inventen la información, este es en su definición básica, en su definición más pura, ¿no? Propagar, llevar a los médicos, en este caso un propagandista médico, los medicamentos que ellos quieren que ese médico adquiera. Ellos tienen que convencer al médico porque ese medicamento es efectivo, mejor que otro, porque estamos hablando de compañía, estamos hablando de un negocio, estamos hablando, ¿verdad?, de que hay una compañía grande, una competencia grande de farmacéutica, y ellos tienen que convencer a ese médico que ese producto es mejor sobre la competencia. Así que eso es lo más básico de un propagandista, ¿no?, en el aspecto que podemos ver en el diario vivir. Pero al lado tenemos una imagen que presenta una pintura del siglo XVI, presenta al rey Felipe II levantando a un infante, a uno de sus hijos, a un bebé, ¿verdad? Y vemos ahí cómo esa pintura presenta al rey levantando a sus hijos, y abajo está bajando un ángel, ¿no? Cómo esa pintura buscaba crear la imagen del rey, ¿no?, como un elegido de Dios, como un defensor de la fe, que eso era lo que se buscaba, y cómo él tenía una comunicación directa
¿no? Con lo divino, ¿no? Cómo su hijo, ¿verdad? Podía ser su heredero y lo estaba entregando al cielo, ¿verdad? Eso es arte, y cómo el arte servía de propaganda para que las personas que vieran esa pintura se convencieran que el rey, en este caso Felipe II, era el elegido, ¿no? Así es como se quería proyectar. Y tenemos al otro extremo uno de los casos más impactantes y más famosos de propaganda en el siglo XX, y es el nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo en Alemania, en donde se sabe, los estudiosos han hecho estudios y han llegado a la conclusión, y se sabe cómo se ha estudiado cómo el régimen nazi, ¿no? Explotó al máximo la propaganda, utilizando en este caso medios de comunicación masiva como era la radio, ¿no? Eso es bien importante. La diferencia entre una pintura del siglo XVI, un grabado, iba a llegar a un público más limitado, iba a llegar a las personas que sabían leer, que tenían acceso a eso, por lo tanto, personas acaudaladas, personas con influencias políticas, religiosas, ¿verdad? Lamentablemente un campesino, Juan del Pueblo, no tenía acceso a esto. Sin embargo, en el siglo XX, con la tecnología, ¿verdad? Con la radio, con el cine, que también se va a explotar mucho por el régimen de los nazis, ¿verdad? Eso va a llegar a las masas, va a llegar a todo el mundo, a los hogares, y ahí es donde se ve el fenómeno, que porque mucha gente se pregunta cómo un pueblo tan culto como el alemán, ¿no? En el siglo XX se dejó convencer, ¿verdad? Por estas ideas tan drásticas, ¿no? Es porque esas personas fueron bombardeadas día y noche por radio, por efectos visuales. Ahí vemos a Hitler, ¿no? Como presentan como un caballero, ¿no? Como el héroe, como el salvador. Cómo el impacto visual de la propaganda va a lograr que eso, machacando y machacando, las personas lo fueran aceptando, ¿verdad? Eso sí tiene que sumar a la realidad social del país en la época. En esto que estamos mirando aquí, estas imágenes, pues aquí hay enfermedades, hay epidemias, pandemias, ¿verdad? Salimos de una pandemia, estamos saliendo de ella. Por lo tanto, los medicamentos son necesarios, y la propaganda médica, pues mira, tiene un terreno fértil para que sea efectivo, porque hay que probar que esos medicamentos van a curar la enfermedad o la van a tratar. En el caso de Felipe II, esa pintura, pues mira, era otro tipo de época, y el público era más limitado, pero se buscaba convencer a esas personas en ese contexto. Y el caso del régimen de los nazis, pues, como dijimos, es otra época, siglo XX, iba a llegar a muchas más personas, iba a poder tener acceso a las casas, tener acceso al diario vivir, y se vio en el efecto que tuvo, ¿verdad? Lamentablemente con lo que sucedió en Alemania y Asia. Así que esto es un ejemplo de lo que es propaganda a grandes rasgos, y lo que buscaba y busca, porque la política, ¿verdad? Las elecciones que tenemos cada 4 años, la propaganda, ¿no? Las relaciones públicas es lo que crea la imagen del político, y por eso convencen a algunos, ¿verdad? De las promesas que hacen, cuando vemos que realmente pues no las cumplen, en muchos casos, ¿no? Bien, Theodore de Bry. ¿Quién fue Theodore de Bry? Pues mira, fue un flamenco, una persona renacentista, un hombre del Renacimiento, siglo XVI, que nació en lo que hoy día es Bélgica, ¿no? Lo que se llama Flandes, que originalmente estaba bajo control en esa época, básicamente de los españoles, pertenecía a la monarquía, ¿verdad? Hispánica. Y Theodore de Bry era orfebre, trabajaba los metales, ¿verdad? Hacía trabajo manual con metales. Grabador, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Sus grabados en el arte, autor, historiador, cartógrafo y editor de libros ocultistas. Bien, eso es importante señalarlo, porque en la época del siglo XVI y XVII, contrario a lo que quizás podamos creer, ¿verdad? Ya que hemos aprendido que es una época donde hay una transición de la Edad Media, donde hay mucha ciencia involucrada, donde hay mucho humanismo involucrado, pues tenemos a pensar que la cuestión, ¿verdad? Del ocultismo, eso es medieval, eso, ¿verdad? Son supersticiones medievales, cuando en realidad siglo XVI y XVII se practica mucho, porque es el inicio de la ciencia práctica que tenemos hoy día, ciencia experimental, lo que viene siendo la química, que era la alquimia al principio, la astronomía, que era la astrología, ¿verdad? Un proceso que hay científico, y que hay mucha cuestión, ¿no? De experimentación, buscando elementos, ¿verdad? Con la naturaleza. Y estas personas que eran científicos, que eran artistas, que eran personas brillantes, por la época que vivieron, no descartaban en ningún momento buscar elementos que para nosotros hoy día pueden sonar ¿verdad? Absurdos, supersticiosos, ¿verdad? Cosas
de busconerías ¿verdad? De adivinos, por ejemplo, de gente que te quiere adivinar el futuro. Pues mira, en esa época todavía había cierta validez y entre las clases educadas, ¿bien? Entre en la parte educada de la sociedad, ¿no? Y este que está aquí en la pantalla es Theodore de Bry. Es un grabado que él se hizo, un autograbado, era un selfie del siglo XVI, y él se hace ese grabado un año antes de su muerte. Él fallece a los 70 años, y ahí lo vemos cómo él se proyecta, importante e interesante, cómo él se quiere proyectar. En su mano tiene un compás, ¿no? Que es lo que se utiliza para medir, o sea, le está imponiendo en su mano un elemento de la ciencia, ¿no? De la medida, de la cuestión eh, eh, de la investigación, y en su otra mano tiene una carabela, ¿no? Un esqueleto, una cabeza de un esqueleto, que viene siendo representando en este caso la muerte, ¿no? Dos cosas: se dice que él quiere proyectar que él investigaba, que él estaba interesado en los aspectos naturales y sobrenaturales, ¿verdad? Y también se dice que él estaba ya, sabía ya que le quedaba poco de vida, ¿no? Ya estaba enfermo cuando hace este grabado, y él lo que está diciendo es que ya, ¿verdad? Pronto le va a tocar la muerte, porque ese cráneo que está ahí representa la muerte. Así que, pero es interesante cómo él se proyecta, ¿no? Al mismo, ¿no? Con esos elementos. Interesante que de Bry vive en Flandes, él nace en Flandes, ¿no? En lo que es Bélgica, y como está bajo dominio español de la corona de la monarquía hispánica, hay dos vertientes: o eres pro español o estás en contra de los españoles. Pues de Bry, por razones, ¿verdad? De su experiencia cuando es joven y cuando se hace adulto, él no va a estar de acuerdo con la ocupación española, con el régimen español del área, y adopta y se adhiere a la religión protestante, recordando que esta época también es cuando surge la reforma protestante de Lutero, ¿verdad? Y esto es bien importante porque hay una división en la Iglesia Católica, se banda la Iglesia Católica, surge lo que es el protestantismo, y ahí viene, ¿verdad?, en un recrudecimiento en la política internacional de España, que se declara defensora del catolicismo, ¿verdad? Ahí a viva voz, versus los enemigos, que va a ser Inglaterra, en este caso los Países Bajos, Holanda, y otras regiones que van a ser abiertamente protestantes, y la religión pasa a ser un arma de guerra, de combate ideológico también, que está junto a la política y a las armas contra el otro. Bien, así que es importante señalar eso, como de Bry va a desarrollar sus trabajos gráficos de los grabados, en este caso, como arma de propaganda, de exposición de su ideología política en contra de España y de sus doctrinas protestantes en contra del catolicismo. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces la imagen que vamos a ver en la noche de hoy, hecha por de Bry. Esta imagen es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos presenta una estampa, ¿verdad? Una imagen de los indígenas del Caribe, lo que serán los indios taínos, básicamente, desde una perspectiva de Theodore de Bry, que está infestada completamente de elementos europeos. ¿Bien? ¿Por qué? Primero, Theodore de Bry nunca vino aquí al Nuevo Mundo. Él se deja llevar por las crónicas y los escritos que él lee de los aventureros que llegan aquí, de los exploradores, especialmente un italiano que era Girolamo Benzoni, que también estaba en contra de España. Recordemos que lo que es Nápoles y otras regiones de Italia pertenecían también a la corona española hispánica, y habían áreas de Italia que también estaban en contra de los españoles. Por lo tanto, como hoy día, ¿verdad? Hoy día puede pasar igual, las personas se van a contactar, se van a conectar, y si tú tienes enemigos afines, van a unir fuerzas para buscar, ¿verdad? Combatir al enemigo. Pues eso fue lo que hicieron estas personas. Se buscaban entre sí, se identificaron, trabajaron juntos para buscar la manera de atacar, no con cañones en este caso, sino con el arte, con la gráfica, a los españoles y a los territorios que estaban bajo dominio español, ¿verdad? Porque al atacar a los indígenas, y vamos a ver aquí cómo se van a presentar esos indígenas para que la persona que vea esta imagen, ¿verdad?, tenga una percepción de los indígenas que sea negativa. En este caso caribeño, se estaba atacando también a los territorios españoles. ¿Por qué? Se lo vamos a hablar en breve. Bien, así que lo que vamos a ver en este caso, esta imagen que lleva por título Religión de los Indios,
Y en la parte de abajo, aunque no se ve proyectado allí, pero tiene un subtítulo que se describe como Vistas sobre la religión de las Indias occidentales actuando en esas naciones. O sea, que Debris está exponiendo esta imagen y le deja saber a la persona que lo está observando que lo que está viendo allí es una réplica, es algo fiel a lo que se practica por los indígenas, en este caso del Caribe, ¿no? Bien, contexto histórico, siglo XVI y XVII. Hay que tener en cuenta cuándo es que debería hacer esto y qué es lo que él busca llamar la atención a quien lo vea. ¿Cuáles son esas ideas que la gente creía en ese momento que Debris va a utilizar esta imagen y va a buscar llamar la atención de esa persona que está mirando, observando, para que capte el mensaje? Aquí hay una serie de símbolos y mensajes que el que vea esto, una persona educada, repito, versada en temas políticos y sobre todo religiosos, va a poder observar, interpretar y sacar conclusiones, que es lo que busca el artista en este caso. Primero, siglo XVI y XVII, y que quede claro, ¿verdad? Porque se proyecta aquí, y como son elementos europeos que están plasmados, es la época conocida en Europa como la casa de brujas, ¿no? La brujomanía que llamaban. Esto es interesante porque no fue la Edad Media donde, ¿verdad? O sea, lleva a cabo estas famosas casas de brujas que vemos en las películas, o hemos leído, o hemos visto en arte, con las hogueras. Son en los siglos XVI y XVII, época del Renacimiento, época del descubrimiento, época de la expansión de estas naciones, en donde se lleva a cabo por muchas razones sociológicas, ¿verdad? Y culturales y de creencias que se van a interactuar en Europa y van a, ¿verdad? Muchas calamidades que también están involucradas, mucha guerra, que se va a llevar a cabo este fenómeno de la casa de brujas. Así que lo primero que vamos a notar aquí es que Debris va a utilizar esos principios que se estaban llevando a cabo en Europa, esas ideas de moda, por decirlo así, y la va a plasmar en las imágenes que vemos aquí de los indígenas del Nuevo Mundo, basado en muchos casos en las descripciones que él lee, porque los cronistas que llegan aquí, ustedes sabrán que los cronistas también van a exagerar muchas veces, van a tergiversar lo que ven. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con la mentalidad de la época, ¿no? Quieren plasmar un escenario fantástico, ¿no? Este lugar, y de hecho era fantástico, ¿no? Era increíble, un nuevo mundo, un lugar riquísimo, pero que ellos, esas personas en su imaginario y en su mentalidad, buscaban hacerlo mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque querían ganar el favor de la monarquía, de las autoridades europeas, y fascinando a esas personas, ya sea con elementos positivos o negativos, buscaban adquirir y recibir el apoyo que ellos buscaban, ¿verdad? Justificar esa intervención que ellos quieren hacer aquí en el Nuevo Mundo, justificar someter a los otros, justificar cristianizar a los otros, ¿verdad? Y para justificarlo había que crear este mensaje. Bueno, en primer lugar, esa época de la casa de brujas, decenas de miles de personas, o mucho o más que eso, en Europa, especialmente mujeres, lamentablemente, fueron perseguidas, fueron enjuiciadas, torturadas y ejecutadas, no solamente en territorios católicos, sino en básicamente toda Europa y en regiones protestantes. Así que eso es lo primero que vamos a ver aquí, elementos de lo que se cree en la época, que era la brujería europea. Segundo, así que lo otro es, si comparamos esta imagen de Debris con otro aspecto de una crónica de otro europeo, que fue Fray Ramón Pané, que fue un jerónimo, un fraile jerónimo enviado aquí a las colonias, al Caribe, específicamente a la española, de parte, a solicitud de Cristóbal Colón. Estamos hablando de principios bien tempranos del siglo XVI. Esta persona, Ramón Pané, él va a hacer unas crónicas, él va a describir las creencias de los indios, va a describir la religión de los indios, cuáles eran esas costumbres según él las veía, ¿verdad? Con todos los prejuicios que él tenía, pero él dejó claro, y muchos estudiosos reconocen, que a pesar de que él reconoce, el mismo Pané indica, yo estoy escribiendo aquí con, ¿verdad? Con mis limitaciones, estoy escribiendo aquí en unas condiciones que son difíciles. Él trató de plasmar lo más fiel posible lo que él estaba viendo y lo que les transmitían esos nativos, esos indígenas. A diferencia en este caso de la gráfica que vemos aquí, del grabado, en donde hay completamente una tergiversación de lo que se supone pasaba en las ceremonias. Bien, así que vamos entonces a hablar de los elementos de la ilustración, de la
grabado. En primer lugar, ¿qué elementos de Brie quiere transmitir el que está mirando aquí y qué quiere proyectar como que los indios estaban practicando en esta ceremonia, en estos rituales? En primer lugar, lo que llama la atención en la pantalla es la figura que aparece aquí como centro de atención y de veneración y de culto, ¿no? En este caso. Vemos una figura con características humanas, cuerpo humano, sin embargo, la cabeza, ¿verdad? Representa, es una criatura, ¿verdad? Es un monstruo. Presenta la parte de arriba lo que en el imaginario europeo de la época de la brujería europea, de las creencias de la brujería, como se proyectaban, es lo que llamaban el macho cabrío, ¿no? Voy a utilizar ese término, voy a utilizar el otro que es el oficial, porque es una palabra que no es correcta, ¿verdad? Hoy día era un cabro, ¿no? Con cuernos, y literalmente era un cabro, y en este caso con cuerpo humano, representando literalmente al demonio. O sea, porque la creencia, los juicios que se daban, ¿verdad? En la Inquisición y en juicios en otros tribunales, las supuestas personas que practicaban brujería, ¿verdad? Porque todo esto hay muchos elementos, ¿verdad? De tergiversación, ¿verdad? Ya lo indiqué. Describían al demonio como una figura humana con características de cabro o de cabra, ¿verdad? Así que ya vemos que ese elemento está aquí presente y tiene varias cabezas que sobresalen, que eso también son elementos que le dan esa connotación maligna, maléfica, sobrenatural de muchos demonios, ¿no? Por decirlo así, si vamos a la Biblia, ¿no? Como presentan que hay criaturas, ¿verdad? En el Apocalipsis que tienen muchas cabezas. Así que esa proyección de Debris, de esa figura que vemos allí, primero presenta al demonio, literalmente, desde la perspectiva europea. Automáticamente le está diciendo que esta ceremonia es maligna y que están adorando al demonio cristiano. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo que el mensaje no es el correcto, porque los indígenas no estaban adorando ningún demonio cristiano, y le está dando esa connotación maléfica, maligna a las ceremonias nativas, ¿ok? Así que ya vemos un carácter negativo allí que se quiere proyectar de los nativos, en este caso los indígenas taínos. Segundo, nos quedamos en la proyección del cuerpo que está acá arriba, otro elemento europeo, ¿verdad? Que una de esas cabezas representa un dragón que también representa lo maligno. Vamos a ver aquí cómo baja la cola de una serpiente, que en la, ¿verdad?, iconografía y la creencia cristiana también representa lo maligno, lo maléfico. Dato interesante, cómo esa serpiente se enrolla en la pierna de esa figura. Sabemos que la serpiente tiene una connotación ambigua, también tiene una connotación positiva. Y si lo tomamos de esa perspectiva, lo que es la simbología, lo que viene a representar eso, que es el símbolo de la medicina, ¿verdad? Vemos al lado de esa figura dos beíques que venían siendo los sacerdotes o los chamanes taínos o indígenas, y esas personas eran los médicos brujos, por decirlo de esta manera, ¿no? Así que hay elementos de medicina mágica que está involucrada, porque repito, lo que se decía en las crónicas, que era lo que se veía en las ceremonias, es que ahí había personas que practicaban medicina ritual con plantas, con brebajes, con diferentes ungüentos, y todo eso se va a darle la connotación negativa y se va a incorporar esa imagen negativa en la imagen que nos presenta Debris. Otro elemento es el tridente que tiene la figura en la mano, que representaba otro alusivo también al diablo, el demonio. Y esto es bien interesante. Si vemos con cuidado la imagen, sé que pues habría que verla con más detalle, pero si notan con cuidado, la figura presenta unos senos, que otro elemento de la figura del imaginario de cómo se presentaba supuestamente, obviamente, el demonio de las personas en estos aquelarres o sabbats, que era como se llamaba las ceremonias de las supuestas ceremonias de las brujas, ¿no? Bien alusivo, sabbat a los judíos, que aquí hay otro elemento, ¿no? Cultural, de mucho prejuicio, ¿no? Y el aquelarre, que viene del vasco, que significa campo del macho cabrío. Así que ustedes pueden ver la relación que hay entre la figura de este elemento de la brujería con lo que es la cabra o el cabro, ¿no? Ya desde, como si un elemento que siempre está presente, es que tiene facciones y características femeninas. Va a ser andrógino, o va a ser, va a tener características tanto masculinas como femeninas. ¿Por qué? Porque el carácter femenino también va a estar lamentablemente relacionado con lo negativo. Ya hablamos de las brujas, ¿verdad? Que mayormente eran mujeres. Vean ustedes en este cuerpo cómo aparece esta figura de una lechuza
sobre donde está el órgano, ¿verdad?, reproductor femenino. Eso es bien alusivo a diabolizar el aspecto femenino. O sea, se veía esta figura como, ¿verdad?, porque se sobreentendía también, ¿verdad?, era la creencia que en estas ceremonias europeas se practicaban, ¿verdad?, actos sexuales como parte de los ritos. Y es un elemento que está allí, se le está poniendo ese sello, ¿no?, de que el acto sexual en esa ceremonia es negativo, es pecaminoso, y la lechuza va a simbolizar, ¿verdad?, lo impuro, va a simbolizar lo negativo también. Nuevamente conectado al hecho de que son elementos femeninos y elementos que se podían practicar en una ceremonia de esta índole desde la perspectiva europea. Muy bien. Si continuamos, vamos a ver que el escenario también aquí va a hacer alusión a lo que viene siendo un escenario de una, tal vez una iglesia o un altar europeo cristiano, que era lo que se conocía. Es una mesa básicamente con un mantel. Y esto también se puede tomar en connotación como una crítica, como un ataque a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque sabemos que desde que comienza el protestantismo, ¿verdad?, y esto es algo, ¿verdad?, que se sabe, se ha estudiado, cómo se va, muchos de los ataques que se han hecho desde los más radicales, ¿no?, durante estos años que había guerra de religión, se odiaban a muerte católicos protestantes, había guerras, había conquistas, había batallas, y cómo entonces se comparaba la parte donde se habla de Babilonia, ¿no?, que era la ramera de Babilonia y esta ciudad llena de pecados y de depravación y de perdición, pues desde el punto de vista protestante, ¿no?, especialmente de los más radicales, se le daba esa connotación. Por lo tanto, lo que vemos aquí en este escenario también se le debe estar dando un tipo de crítica a lo que es un altar y un escenario de lo que puede ser un templo católico. ¿Por qué? Porque todo esto está implícito aquí. Repito, era un ataque doble a los indígenas y a lo que era español. Vamos a ver que hay unas plantas, interesantemente, aquí en el altar, y, ¿verdad?, y llama la atención dos plantas. ¿Qué significan estas plantas? Pues miren, si miramos bien a mano aquí, vemos a esta persona que tiene aquí una de esas plantas y la está repartiendo entre estas personas que están aquí, que por la postura que tienen dan a entender que son beíques o son personas chamanes o personas que van a practicar lo que se conocía como la cojoba, que era la ceremonia taína indígena, en donde pues se consumía, ¿verdad?, se inhalaba, ¿verdad?, esta planta que hacía a las personas alucinar, ¿no? Y que entonces esas personas literalmente, ¿verdad?, conocidos por ahí, se iban a un viaje, empezaban a imaginar y a ver las deidades, ver los dioses, ver profecías, y eso entonces lo que busca hacer una conexión entre el mal, ¿no?, entre este altar que es el centro de atención y las plantas, que es lo que va a llevar a transportar a estas personas a poder ver e interactuar con lo que ellos, con lo que Theodore de Bry, ¿verdad?, va a identificar como lo maligno, ¿verdad? Así que son elementos de la ceremonia nuevamente llevados a ese punto en donde se le quiere dar esa connotación maligna, maléfica. Así que esto muy bien pueden ser plantas que están, esa planta que la están distribuyendo para la ceremonia. Eso puede ser, y creo que es lo, ¿verdad? Claro, todo esto es interpretación y puede darse, ¿verdad?, otras personas pueden tener otra, porque esto estamos interpretando un grabado que no está necesariamente identificado, pero cuando estamos viendo el escenario, ponemos esto en contexto histórico, ponemos esto con las ideas de la época, podemos sacar una mejor idea de lo que está pasando y quiere proyectar el artista aquí, ¿no? Bien, otro aspecto muy interesante que se puede señalar es estas figuras que están aquí arriba, que también son figuras que representan lo que puede ser también la herencia de los bestiarios medievales, como presentaban en la Edad Media, ¿no?, estas figuras de monstruos, de gárgolas, de dragones. Todo esto va a continuar durante este periodo y se va a conectar directamente con estas creencias de brujería. Dato interesante es este que está aquí ubicado en lo que es una columna. ¿Por qué? Porque si Theodore de Bry está colocando esto, que es como si fuera un bohío, ven ustedes el techo de paja, pero sin embargo tiene características de lo que viene siendo un lugar de ceremonia europeo. Tiene el altar,
tiene elementos, ¿verdad?, de un altar cristiano, en este caso puede ser católico, lo más probable. Tiene columnas como en las iglesias o las catedrales, y esto representaría lo que será el guardián en la entrada, o una gárgola, ¿no? Que en la creencia de la época, pues esta criatura estaría protegiendo que nadie, ¿verdad?, pueda dañar la ceremonia. Todo esto es, ¿verdad?, trasplantando lo que es cristiano nuevamente, sacro, y desacralizarlo y volverlo en una especie ¿verdad?, de elemento maligno. Así que aquí tenemos esta parte. Ven ustedes el elemento de la oscuridad, bien importante. La puerta va a simbolizar, va a representar la llegada de estas personas a abandonar la intemperie, abandonar la naturaleza, abandonar la luz del día y acercarse a la oscuridad. Y es un pórtico, una entrada a otra realidad o a otra experiencia espiritual, y en este caso es negativa, ¿no? Eso es lo que está presentando aquí esta imagen. Eso es bien interesante. Bien, si continuamos, vemos que estos vehículos o chamanes le están entregando a la figura, le están ofrendando lo que aparenta ser collar de oro, ¿verdad? Por el color, el oro que va a significar, ¿verdad? Lo que es la codicia, lo que es lo negativo. Nuevamente, si vemos a Debris, si sabemos cómo pensaba Debris los protestantes con relación al catolicismo, porque repito, esto es un ataque dual. Se han hecho estudios sobre la obra de Debris, así que no solamente atacaba, repito, la naturaleza indígena, sino todo lo que estaba en el entorno de las colonias que eran católicas. También puede hacer alusión a las riquezas que la iglesia estaba recibiendo por el hecho del altar, ¿no? Que se criticaban a los papas, ¿no?, por estar enriqueciendo, si es una de las críticas que se daba en la reforma protestante, ¿no? Así que esa imagen de estar ofreciendo oro a esta figura. Señalando también importante que el aspecto de las garras que tiene esta imagen aquí, que es otro aspecto interesante, las garras, que es otra alusión a lo que es maléfico, ¿no?, a estas criaturas maléficas. Los pies significan la conexión con la tierra, ¿no?, en el simbolismo, ¿no?, cuando uno pisa, conexión con tierra, conexión con la naturaleza, las raíces, ¿no? Y cómo esas garras lo que hace es proyectar la intención de esa criatura, y por lo tanto de estos indígenas que vienen aquí a adorarlo, de agarrarse de lo material, de lo mundano, ¿no?, de los vicios, de los pecados. Eso viene siendo el simbolismo de la garra de esa criatura, ¿no?, en este caso de un demonio, del demonio. Como al llegar allí, lo que van a aprender y van a captar y van a aceptar es agarrarse de todo lo que es mundano y no de lo que viene siendo celestial, ¿verdad? Así que eso también es interesante. Si vamos a la parte donde está la parte de la fila de las personas que están entrando, al principio van a aparecer los hombres, ¿no? Esta es la distribución, ¿verdad?, que se daba en la época, ¿verdad?, distribución por los sexos, hombre, ¿verdad?, y mujer, donde el hombre pues tenía la primacía en estos casos, y la mujer, todas estas que están entonces la parte son mujeres, y van a llegar, van a participar de la ceremonia, y poco a poco se van a acercar y van a tener la oportunidad de llegar hasta el altar. Bien, en este caso, como les indiqué, la proyección es totalmente negativa y era lo que se quería proyectar. Tenemos que tener en mente que una de las teorías que había, de las ideas que había al descubrimiento del Nuevo Mundo, se desarrolla una filosofía, unas ideas que involucran utopías, en donde para justificar la conquista del Nuevo Mundo, para atraer gente al Nuevo Mundo, para cristianizar y colonizar los nuevos territorios, ¿verdad? Hay unas ideas que están bien relacionadas con la religión, en el cual el Nuevo Mundo va a simbolizar, va a significar la nueva Jerusalén, ¿no?, la tierra prometida del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, y vamos a pasar aquí, Theodore Debris, en parte lo que él quiere proyectar y presentarnos es cómo esa tierra prometida del Nuevo Mundo, ¿no?, va a estar en los territorios que van a estar ocupados por los protestantes, enemigos de España, mientras que los territorios ocupados por los españoles, y ahí es donde está el caso de los nativos, de los indígenas, va a ser lo contrario. Es como decir que los territorios colonizados por los ingleses,
holandeses que son protestantes llegaron al Nuevo Mundo buscando, ¿verdad?, esparcir la religión protestante. Es la Nueva Jerusalén, la tierra prometida, versus lo que está bajo dominio de los católicos, que estaba habitada por salvajes, porque así era que los proyectaban, ¿no? Por salvajes, por personas que eran antropófagos. Aquí vemos a la mano derecha, ¿verdad?, basándose en todas estas historias que había, que nuevamente propaganda y estas historias tergiversadas que tendían a exagerar lo que eran los caníbales en el Caribe, ¿no? Los caribes que tienen supuestamente caníbales, que luego se va a entender que lo hacían de manera ritual y era algo que no es como se proyecta aquí, que hacían picnics aquí con las personas que capturaban, ¿no? Los metían en una parrilla y se los comían, porque es lo que presentaban, ¿no? Gozando la carne de lo humana, ¿no? Con esta morbosidad, ¿no? Ser maléfico. Eso es lo que se había proyectado. O sea, en otras palabras, en la Jerusalén prometida, la tierra prometida, eran los territorios del norte, los territorios ocupados por los protestantes, y lo que tenían los españoles no era otra cosa que el infierno, era lo contrario. Y se buscaba entonces dar esa connotación para dar ese valor a lo que viene siendo lo que más adelante se va a conocer por los historiadores y estudiosos como la leyenda negra española. ¿Cuál es la leyenda negra? Bueno, se sabe que obviamente sí, aquí cuando llegan los españoles, como igual que los ingleses, los franceses, los holandeses, que vienen a conquistar, hay combates, hay guerras, hay abusos, ¿verdad? Hay excesos. Lo que busca esta propaganda no es otra cosa que poner y plasmar esos excesos, esa violencia, exagerarla mucho más, ¿verdad? Ponerla de una manera desproporcionada, poner a los españoles como unos sádicos, como hay otros grabados que les invito a que lo busquen desde Debris, ¿verdad? En Google los pueden ver, que presentan a los indígenas colgando, ¿verdad? Colgando literalmente sobre fuego, ¿verdad? Como si estuvieran quemándolos así en fila, ¿verdad? Cosas que no sucedieron de esa manera, no sucedieron, pero que la idea era que esos europeos, protestantes y católicos, porque Debris publicaba en alemán, porque él una vez se muda de lo que es Flandes, se va a Alemania, se establece en Alemania, la región protestante, y él publica en alemán. Eso es interesante e importante señalarlo. Otra de los puntos de la reforma era que se buscaba que publicaran en el idioma vernáculo, ¿no? Así que en ese caso él publicaba alemán para los protestantes, pero él publicaba latín, que es el título de esta gráfica, ¿no?, a los católicos, porque era el idioma, ¿verdad?, de la doctrina, ¿no?, de los rituales católicos, el latín, para buscar convencer también a los católicos de las atrocidades que estaban haciendo los españoles en el Nuevo Mundo, que se fueran en contra de España. Ustedes son católicos, pues está bien, pero mira lo que están haciendo los españoles allá, y de alguna manera, ¿verdad?, si también quieren salirse de la Iglesia Católica, pues son bienvenidos. Así que todo esto está involucrado, está incluido en la propaganda, la promoción que estaba haciendo Debris. Aquí vemos esta imagen interesante porque esta es una indígena de lo que va a ser las 13 colonias británicas en Norteamérica. Es todo lo contrario a lo que presentaron anteriormente los indígenas del Caribe, todo lo contrario a los indígenas de Sudamérica, que los presentan nuevamente, ¿verdad?, como dije, como salvajes, como, ¿verdad? Y aquí presentan a esta indígena del norte como civilizada, ¿no?, como con virtudes. De hecho, para ese tiempo la reina de Inglaterra era la reina Isabel, ¿verdad? Y se le llamó la reina virgen porque nunca se casó, ¿verdad? Y se crea también esta propaganda y esta imagen política, como también lo hicieron los españoles con sus reyes, de que una reina virtuosa, ¿no?, una reina casta, pura, justa, todo esto era parte de la imagen de los reyes. Y Debris, para proyectar esa imagen de esa reina justa, pura, casta, que llevaba la religión verdadera, pues lo va a transmitir, lo va a proyectar con los indígenas que esos ingleses van a interactuar. Aunque sabemos que no todo el tiempo va a ser así, porque los cronistas británicos, cuando llegan aquí ingleses, van a tener, ¿verdad?, sus diferencias, van entonces a atacar y van a tener combates con los nativos que están en Norteamérica. Va a haber guerra, van a haber combates, van a haber, y esta idea, ¿verdad?, de los prejuicios raciales van a estar allí. Pero al menos Debris, en su mensaje, él indica estos indígenas del norte que están bajo dominio protestante inglés representan estas culturas, estas sociedades que son, ¿verdad?, son propias de lo que es la tierra prometida, versus
los que están en el sur y en el Caribe, ¿verdad? Que va bajo los españoles, van a proyectar esa otra cara negativa. En el medio, pues, Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Con su defensa de los indígenas, que fue un crítico bien grande, ¿no? De la corona, ¿verdad? De la política de los conquistadores y cómo, ¿verdad? La encomienda y cómo se estaban tratando los indígenas, que había mucho abuso. Pues Fray Bartolomé, pues, hace una crítica bien dura, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es a Debris y a todos los tratadistas protestantes que estaban locos, ¿verdad? Por buscar evidencia para atacar a España. Cuando ellos ven esos escritos de Bartolomé de las Casas, pues eso para ellos es, olvídate, aquí tienen el equivalente hoy día a un misil de estos que están usando en la guerra, lamentablemente, no, es una bomba de gran calibre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un misionero, de un religioso español que está criticando a la monarquía española, ellos mismos, por la injusticia. Pues qué mejor prueba de todas las atrocidades que se estaban cometiendo. Así que lo que se hizo fue tomar esos escritos de las Casas y darle por 10, multiplicar por 10 y exagerar por 10 lo que se pudo haber cometido en contra de los indígenas, que nuevamente sí se cometieron unos abusos, eso es obvio, pero siempre se daba ese toquecito de morbosidad y de sadismo que había que darle al español y al católico para que fuera el malo de la película, porque los buenos somos nosotros. Eso iba a cambiar de lado. Si era un tratadista español, si era un artista español, pues iba a ponerle otra cara a la moneda. No, nosotros los católicos, el rey Felipe II es el defensor de la fe y somos los buenos, y los protestantes herejes, protestantes, son los que son los malos, son los que son villanos y son los que hay que, ¿verdad? Hay que convertir y hay que eliminarlos. Así que eso depende del lado donde se mide la moneda, ¿no? Del lado que se mire. Así que ese es el mensaje de Theodore Debris con este grabado, es mandar esa imagen de estos nativos como idólatras de lo maligno, que estaban bajo los españoles, que también bajo las creencias y las posturas protestantes eran idólatras también de lo maligno. Recordamos, ¿verdad?, que todo esto son discursos que utilizaron los protestantes siglo XVI y XVII como parte de sus guerras de religión, y así llamaban a los papistas, ¿no?, a los católicos. Todo esto es parte de la guerra que había tan encarnizada de odio, y eso es lo que se proyecta en estas imágenes de Theodore Debris, ¿no? Allá esta gente son unos salvajes, los nativos, llegan los españoles que son otros salvajes, y ahí lo que hay es un pandemonium, ¿no? Ese es el infierno allí, y ahí está el diablo en persona, ¿no? Eso es lo que se quiere proyectar, versus las colonias del norte, donde no, los indígenas van a ver, si lo buscan, van a tener las imágenes de las aldeas de los indígenas, las ponen como las cuadrículas, ¿no?, de las ciudades europeas, bien organizadas, bien bonitas. Claro, repito, esto es Debris con su propaganda, porque cuando llegan los colonos ingleses, eso va a ser también peleas y va a haber injusticias, y esto de que si el indígena también es un salvaje, o sea, eso es parte del discurso que no va a ser lo correcto, ¿no?, si lo comparamos con la realidad que ocurrió con la interacción, ¿no?, en Norteamérica. Bien. Conclusiones, ¿verdad? Conclusión sobre esta imagen que hemos podido ver en la noche de hoy. Claro, esto yo no soy artista, ¿verdad? Yo lo digo desde la perspectiva, repito, desde la simbología religiosa, viendo la situación social de la época, lo que uno puede captar del mensaje de Debris, porque si conocemos cómo se pensaba en la época, cómo se peleaba en la época, cómo se expresaban uno del otro, ¿no?, católicos, protestantes, cómo España, al ser la potencia mundial, todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, de los rebeldes en lo que era Flandes, en Italia, en Alemania, en Francia, aunque eran católicos también, y los hugonotes en Francia, que eran protestantes, portugueses también, que eran católicos, todo el mundo le caía encima a los españoles por ser la potencia mundial, y la mejor arma ante la falta de cañones era la propaganda, y era los estereotipos, y era el arte propagandístico para buscar adeptos, ¿verdad?, a su causa. En el sistema del antiguo régimen, que estamos hablando de las monarquías, ¿no?, antes de lo que era la Revolución Francesa y antes de que viniera, ¿verdad?, cambios en los sistemas de gobierno hasta la república, tenemos hoy día nuestro sistema de gobierno, no se puede separar lo que es la religión de la política del Estado, es parte integral. Eso pasa en el viejo San Juan, que es obvio, ¿no? El Estado, la iglesia era una, especialmente bajo España, donde la corona tenía un control sobre la iglesia, porque ya no me acuerdo con el papado, y muchas veces lo convencían, a cambio de que yo te ayude militarmente, tú me vas a dar a mí lo que será una autonomía bien grande. Así que los reyes tenían un poder bien grande sobre lo que era la iglesia, la institución eclesiástica.
la Inquisición está bajo la corona, no bajo el Papa en España. Así que eso no se puede desligar. Y las fortificaciones, por ejemplo, donde trabajo, estaba ligado a la religión porque defendía, y los nombres te lo dicen, Castillo San Felipe del Morro. O sea, qué más, ¿verdad? Es religioso, qué mensaje más grande que los mismos nombres, ¿no? Tanto católicos como protestantes utilizaron distintas artes como la pintura, el grabado, la arquitectura, la música, sus composiciones, ¿verdad? De música, para propagar sus respectivas doctrinas religiosas e ideologías políticas. Así que el arte, los edificios que tenemos en el Viejo San Juan son ejemplos de esta arquitectura, el arte al servicio de el Estado, ¿no? Que son las catedrales, que son los edificios de gobierno, que son las fortificaciones. Había que construir de manera monumental, ¿no? No iban a poner 4 tablas y un techo. Al principio sí, obviamente, al principio esto es un proceso, pero el objetivo era cuando se iba a construir una ciudad, se iba a fortificar una ciudad, que es lo que tenemos hoy día como, ¿verdad? Lo que nos queda. ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué nos sorprende tanto la calidad de construcción? Es porque se invirtió el dinero, el tiempo y el esfuerzo en construir monumentos, ¿bien? Y esos monumentos no era otra cosa que decir que la monarquía era poderosa, era grande y era civilizada, ¿no? Y todo esto es la propaganda que estamos hablando, cómo mandar ese mensaje a las personas que este lugar era un lugar especial, y es especial, ¿no? Así que no se equivocaron en ese aspecto, es especial. Los nativos americanos, no importaba si eran, ¿verdad?, en Norteamérica, Centroamérica o el sur, si era bajo colonias católicas, protestantes, fueron utilizados como conejillos de India, ¿no? En este aspecto del discurso de lo que es el salvaje, lo que es el superior al otro, ¿no? Que hay que cristianizarlo, hay que civilizarlo. Esto se va a ver hasta la guerra hispanoamericana también con los filipinos, con los puertorriqueños. Sabemos, esto es historia, ¿no? Como la iglesia protestante, cuando, ¿verdad?, llega a Puerto Rico o antes de llegar aquí, lo primero que hace es dividir la isla en secciones y, ok, los bautistas van para acá, y se dividen las distintas denominaciones religiosas a Puerto Rico, porque esto es algo que se va a aplicar cuando alguien domina a un pueblo, cuando, ¿verdad?, hay una conquista, ¿verdad? El aspecto ideológico y doctrinal es parte de eso, ¿verdad? Y mucho más cuando se busca ganar el favor de quien tú quieres, ¿verdad? Convencer de que yo tengo la razón, yo vengo de buena voluntad, vengo, ¿verdad? Y mis ideas y mis creencias son superiores a lo que tú tenías, ¿verdad? Y eso, pues, es parte de la dinámica. En cierta manera, nuestros paradigmas y prejuicios sobre lo que es anglosajón y lo que es hispano, así como lo protestante y lo católico, ¿verdad? Han sido influenciados por la propaganda de Theodore de Bry, lo que dije, la leyenda negra. Hoy día, pues, al vivir en esta sociedad siglo XXI, hemos notado cómo hemos ido cambiando a través de los siglos, y hoy día siempre va a haber, ¿verdad?, un sector y va a haber unas personas que se van a aferrar a sus creencias religiosas y no, yo tengo la razón, tú no, tú eres un hereje o eres ¿verdad?, un idólatra, eso siempre va a estar. Pero la sociedad en que vivimos se ha vuelto mucho más abierta ¿verdad? Porque vivimos un sistema democrático o de república, republicano, ¿verdad? Como es que sea, donde se supone que haya separación de iglesia y Estado, donde se supone que haya libertad de culto, y donde, pues, hoy día se supone que si tú crees en X o Y, no haya problema, ¿verdad? Así que eso hemos cambiado, ha ido mejorando, pero sabemos que en el pasado, lo que representa ese pasado por de Bry en esa imagen, y lo que representa en cierta forma el Viejo San Juan y lo que tenemos como patrimonio, es otra visión, ¿no? Es la intolerancia religiosa, ¿no? Y eso lo aprendemos, positivo y negativo, se va a aprender estas cosas. No todo es positivo ni todo es negativo en la historia ni en lo que tenemos. Hay que ver ambas perspectivas, estar abierto a ver ambos aspectos para uno aprender, ¿no? Y no volver a cometer los mismos errores. Así que eso es importante, ¿no? Lo otro, y ya estamos terminando, cómo la historia y la cultura son cambiantes y conllevan conflictos de ideas y de creencias, que es lo que dije ahora, ¿no? Estamos en una época, en un siglo y en un momento de mucho cambio, donde estamos hablando de aceptar, ¿no? De abrir nuestra mente, ser inclusivos, ¿no? Con diferentes sectores que hace 20 años atrás, 30 años atrás, pues se veía difícil, ¿no? Ideología o diferentes aspectos, ¿no? El aspecto de la mujer, ¿no? Cómo se ha logrado avanzar mucho en crear conciencia, ¿no?, de los derechos de la mujer, y queda un montón, pero todo esto ha avanzado muchísimo, ¿no? Los derechos de las personas por identidad de género o de preferencia sexual, eso ha cambiado tanto. Hace 20 años atrás, ¿verdad?
sabemos de igual manera el aspecto del respeto de la otra etnia, los chistes xenofóbicos que yo me acuerdo, ¿no? Ahora el día hablar eso en televisión conlleva, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Cómo estamos en una época de transición, de cambio, a respetar más a los otros, ¿no? Y sin embargo, todavía podemos ver por televisión cómo las guerras continúan, cómo la opresión sobre los pueblos continúan, cómo esa matanza continúa, porque el ser humano, ¿verdad? A través de los siglos tiene esa naturaleza, pero cómo hoy día los medios de comunicación que todavía, dependiendo a quién responden, van a buscar, ¿verdad? Y eso se sabe, se han hecho estudios, cómo se manipulan las fotos, los videos, para que, ¿verdad? Convencer a la gente, mira, esto es lo que está pasando, y se han puesto una foto al lado de la otra, pero esto lo manipularon, ¿verdad? Porque se busca, como hizo Debris, como hizo mucha gente en esa época, no solamente Debris, convencer a las personas que vieran eso, que apoyaran la causa, porque los gobernantes, a diferencia de Putin hoy día, tenían que pensarlo 10 veces antes de atacar un lugar sin el apoyo de otras naciones, porque de eso dependía que no se iban a quedar solos, y una vez terminaran pelados después de la guerra, necesitaban de esas naciones para que los ayudaran. Y eso es una de las cosas, ¿verdad? Y estoy entrando un poquito en este aspecto, pero para que vean que esto se da todavía, como los analistas, ¿verdad? Dicen que esto de guerra no va a terminar bien para Rusia porque podrán derrotar a Ucrania y conquistarlo, pero después de eso, ¿qué vendrá? Si Ucrania está destruida, si los recursos que ellos quieren los destruyen, ¿quiénes le van a dar a ellos la ayuda para, ¿verdad? Rusia se va a quedar sola, y ahí hay que ver cómo le va a salir la jugada, porque a diferencia de esta época que hablamos en la noche de hoy, toda esta imagen que Debris quería buscar era precisamente buscar apoyo, convencer, quiero aliados, quiero que me ayuden. Y si tú eras un rey que era soberbio y decías, a mí no importa, yo voy por mi lado, los otros que se echaban, pues ¿qué iba a pasar? Te vas a quedar solo, y a la larga ibas a tener la de perder, porque necesitabas el apoyo de los demás. Y eso pues hay que ver lo que sucede hoy día, ¿verdad? Con lo que está pasando en el mundo. Bien. Y básicamente pues esta fue la presentación. Muchas gracias. Yo espero que les haya gustado. ¿Verdad? Lo que queda, unos minutitos, si dan algún comentario o preguntas, son bienvenidos. Y pues muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido maravillosa tu presentación. Estoy muy agradecida del trabajo que conlleva, ¿verdad? Toda la investigación, y de cómo una, digamos, mera imagen puede comunicarnos tanto y abrirnos los ojos a tanta información histórica. Debo añadir que también de la investigación que nosotros hemos hecho para la exhibición, y del ensayo que produjo la profesora Ingrid Jiménez, pues sale a relucir que efectivamente todo lo que tú has mencionado de Theodore Debris es cierto, ¿no? Pero todavía más allá, y es que resulta, bueno, que como editor, ¿verdad? Y como impresor y productor de libros, que eran, pues en una época, el método de propaganda por excelencia, ¿verdad? Pues él también tenía que vender, su interés era vender, hacer dinero. Así que pues entonces la manipulación, como tú mencionabas anteriormente, es doble, porque él tiene que presentar a los españoles como los peores. Pero entonces cuando imprimía precisamente en latín o para otro sector, pues él se allanaba un poco, ¿verdad? Y modificaba un poco y decía, bueno, no es que los ingleses y los holandeses y todos los demás no hayamos hecho nuestras cosas también, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, pero así que es bien interesante. Y bueno, y precisamente con esto que tú has hecho esta noche como introducción a la exposición que empieza próximamente, pues se ha logrado efectivamente, ¿verdad? Lo que queríamos, que es a través de una imagen, de las imágenes de los libros y hojas y mapas que va a tener esta exposición, poder pues no solamente traer a, ¿verdad? Enfocar en ellas, en la exhibición, sino dar información sobre las imágenes. Así que pues
te agradezco muchísimo, exhorto a todo el mundo que pues vengan a verla en persona, verla junto con el resto de las imágenes. Y pues quiero hacer también una invitación a que vayan a visitarte, porque ahora yo quiero ir inmediatamente a oír tu interpretación allá, porque debe ser igual de fascinante que esta noche. No, gracias. No, y algo que mencionó, ¿verdad? Y tiene razón, es el hecho de la imprenta, ¿no? La invención de la imprenta que cambia completamente Cambia lo que completamente. era este modo ¿verdad? De llegar y tratar de, como usted dijo, también vender, obviamente, porque había que costear lo que conlleva, ¿no? La producción de Exacto. libros y obviamente Exacto, son negocios. exacto. Sí, exactamente. Y bueno, como lo mencionaste, nunca estuvo en América y produjo, o sea, varios libros Uh -huh. sobre la conquista y la colonización de un lugar a donde nunca visitó. Uh -huh. Así que pues todo era interpretación y todo era imaginación. Pues exhortamos a aquellas personas que quieran hacer algún comentario, que si me lo pueden escribir en el chat para abrirle el micrófono en confianza. Eric, ¿te abre el micrófono? Sí, sí, adelante. Sí, ¿me oyen? Sí, Sí, te sí, oímos. Eric. Muchas felicitaciones, Carlos, excelente. Nada, mientras hablabas, y eh, creo que lo mencionaste un poco, traíste un poco en cierto momento el 98, ¿verdad? Y la guerra hispanoamericana. Y mientras hablabas, pues me acordaba de aquellas famosas caricaturas Exacto. que surgieron y la llamada prensa amarilla. Y un último comentario es que en la imagen que presentaste, a medida, o sea, había un primer plano de esa imagen, pero entonces allá a lo lejos, pues ya de manera un poco difuminada, ¿verdad? Tú ves que ya la gente lo que entiendo yo que son féminas, ¿verdad? Pues ya están desnudas, o sea, Sí. y en el primer plano no se ven, entonces allá pues ya hay una especie de, o sea, lo subliminal del principio, pues pierde, lo pierde al final, ¿verdad? Exacto, exacto. Y ya vemos, pues, bueno, ustedes lo ven, ¿verdad? Arriba a la derecha, unas imágenes un poco más gráficas. Y eso es todo mi comentario, Karen. Muchas gracias por esta oportunidad y nuevamente felicidades, Carlos, por lo que hemos aprendido y aplicaremos entonces posteriormente. Que pasen buenas noches. Gracias, Eric. Gracias Eric. por Muchas gracias. estar con nosotros y gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacerle a Carlos antes de retirarnos? Bueno, pues les agradecemos la participación, el estar con nosotros a todos los que han estado escuchando la presentación. Carlos, muchísimas gracias, ha estado excelente, hemos aprendido muchísimo contigo esta noche. Así que pues nada, los exhorto a estar pendientes de nuestras próximas charlas alrededor, ¿verdad? Un pequeño ciclo que hemos coordinado alrededor de esta exhibición, que pues un poco está organizada, ¿verdad? En el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad, aunque no necesariamente tenga que ver directamente, pero aprovechamos, tomamos la oportunidad, ¿verdad? Para mostrar y compartir parte de la colección que habla sobre Puerto Rico, y tendremos, pues, como mencioné, este tipo de imágenes de libros que empiezan a hablar de la conquista y colonización desde finales del siglo XV, XVI, XVII, mapas hasta el siglo XIX, mapas de Puerto Rico, así que pues estamos bien ilusionados con ella y seguiremos con ustedes más adelante. Así que gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer. A ti. Gracias. Espera, tenemos un mensaje. No. Gracias, Karen. Buenas noches. Okay, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.